segundos. Bueno, Félix, y lo que nos faltaba, el gobierno cuestionando al gobierno. El gobierno nacional cuestionó los manejos del dinero de la salud, pero no del gobierno anterior, mientras Alejandro Gaviria era su ministro. Sí, claro. ¿Usted puede creer esto? No, sí lo creo, porque es que esa pelea estuvo desde el comienzo muy planteada. Nosotros lo decíamos cuando se empezaba a hablar de las reformas de la salud. ¿Qué iba a decir Alejandro Gaviria? Y recuerdo cuando acá le preguntamos por lo que habían dicho que decían que el sistema de salud no pero es del mundo, y dijo que no, que eso no era cierto. Se dio la salida del ministro por el famoso documento y toda la historia de filtración del documento. Y Alejandro Gaviria se ha convertido en uno de los grandes críticos de la reforma. Públicamente después de la salida del gobierno, es de los grandes críticos de la reforma, lo hizo acá en la W muy recientemente, así que pero, no me sorprende, no me sorprende. ¿Para qué lo nombraron ministro si tenían? Imagínese que el presidente está pidiendo una comisión de la verdad, ahora lo que nos faltaba, comisión de la verdad para la salud. O sea, el padre de Ru ahora con los números de la salud. Alejandra, ayúdenos a entender esto con el señor secretario de Transparencia, por favor. Minuto 60 Movistar, porque usted lo ha dicho, luego que el presidente Gustavo Petro hiciera un llamado para crear esa comisión de la verdad en el Congreso de la República para determinar el uso de los recursos de la salud, pues el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Zidárraga, se puso en esa tarea y presentó ese primer informe sobre posibles hechos de corrupción en los manejos de dinero de salud durante la existencia de Saludcop, Café Salud y Medimás, es decir, justo cuando Alejandro Gaviria era ministro de Salud y cuando el ministro de Hacienda también era Mauricio Cárdenas, y pues tenían todos esos movimientos, tanto del dinero y los recursos de la salud. Por eso hasta ahora saludamos al secretario de Transparencia de la Presidencia, doctor Andrés Zidárraga, y pues cuéntenos, pues nace este informe, ¿qué es lo que ustedes realmente presentan? Un informe de 22 páginas. Bueno, muy buenos días a todos ustedes, a la audiencia. Desde el mes de enero de este año, la Secretaría de Transparencia ha venido recabando una información a propósito de algunos presuntos malos manejos en EPS liquidadas, entre ellas el caso de Medimás. Nosotros, entre otros casos que venimos trabajando, venimos ahondando en ellas, y en el caso de Medimás, pues terminamos llegando hasta sus orígenes, que fue Café Salud. Encontramos, entre otras cosas, algunas situaciones públicas que se dieron, y coincidió con la solicitud del presidente de la República en febrero de este año de solicitar la creación de una comisión de la verdad, como efectivamente lo anticipa Julio, al Congreso de la República, llamado que fue acogido por parte del presidente de la Cámara, David Racero, y a partir del cual la Secretaría de Transparencia entonces entrega ese primer informe. ¿Qué encontramos? Pues básicamente que hay decisiones de altos funcionarios en aquel entonces que conllevaron a que se perdieran los recursos públicos. Son decisiones que, más allá de las razones que hayan tenido en su momento cada uno de los altos funcionarios, simplemente lo que queremos significar con el informe es cómo la estructura jurídica y financiera del actual sistema de salud facilita que estas situaciones se presenten. De allí que se apertura el debate público a propósito de la reforma de la salud, a propósito del llamado del presidente a la conformación de una comisión de la verdad. Sí, secretario, pero me llama la atención que por un lado ustedes informan de estos malos manejos en Saludcop y en ese informe cuestionan a Alejandro Gaviria, pero ustedes por otro lado simultáneamente tienen a Eva Carrascal, la superintendente de salud de la época, como una gestora de paz. ¿Eso no es incoherente? ¿Eso no se podría tomar como una persecución política en contra de Alejandro Gaviria, o a ella también le van a perdonar? Mira, de ninguna manera esto se podría entender en absoluto de una persecución jurídica o política contra nadie. Aquí estamos analizando una historia de cómo el sistema de salud se presta para que los recursos se pierdan, se pasen pacientes y dineros públicos de un bolsillo a otro. Y efectivamente, en el año 2015 y 2017, las normas se flexibilizaron por parte de altos funcionarios
para que esta situación se diera. Eso es lo que está diciendo el informe, pero en lo absoluto es contra alguien en particular. Esto es simplemente una cadena de sucesos que se dieron a partir de decisiones públicas, pero no es contra nadie en particular. Pero doctor Hidárraga, para eso no está la Procuraduría, para eso no está la Contraloría, para eso no están los jueces de la República. ¿Qué hace el gobierno nacional señalando responsabilidades que pueden llegar a ser incluso penales frente a un tema como la salud? Nosotros estamos señalando es que el sistema de salud tiene una infraestructura jurídica que permite esto. Si uno se pone a analizar sobre la legalidad de esas actuaciones, quizás fueron legales, pero nosotros no estamos investigando ni lanzando señalamientos, sino estamos poniendo un informe narrativo de una historia sobre lo que sucedió en una década sobre los recursos de la salud y que se pone a disposición del Congreso para un debate político como es la naturaleza del Congreso de la República en el marco de la reforma a la salud y en el marco de la construcción de una comisión de la verdad para esclarecer los hechos a propósito del uso de los recursos de la salud, de si se perdieron o no los recursos, de si fue un adecuado y disciplinado actuación por parte de los exfuncionarios que se mencionan allí. Eso es una tarea de las autoridades, no ni de las personas que aparecen allí mencionadas, ni tampoco de la Secretaría de Transparencia, porque no es nuestra función, entre otras. Secretario, pero entonces ya el presidente conoce de todo este informe y ya hay una posición como tal desde la presidencia, desde el presidente, sabiendo pues que ahí se hacen señalamientos al exministro Gaviria. Los señalamientos contra el exministro Gaviria básicamente tienen que ver con que si él no hubiera con su ex viceministra de aquel entonces facilitado una inyección de capital, por decirlo de alguna manera, a Café Salud no hubiera podido recibir los pacientes de su mismo grupo que era Salud Cop, pero tampoco se hubiera podido crear Medimás si un año después, en el año 2017, junto con el exministro Mauricio Cárdenas, hubieran flexibilizado la norma para que se creara prácticamente con una cédula y con $1 millón Medimás, para que 8 días después recibiera no solamente los usuarios de Café Salud, sino cientos de miles de millones de pesos en recursos cuando no tenía la experiencia. Estamos hablando entonces es de cómo la norma se ha flexibilizado, cómo el sistema permite legalmente generar una serie de situaciones que solamente favorecen a los operadores del sistema de salud en desmedro de los derechos y la garantía del derecho a la salud de la ciudadanía. Secretario, dentro de este ejercicio importante del gobierno para mirar por dónde se ha perdido la plata de la salud, cuéntenos qué revelan ustedes sobre la plata que se robaron en gobernaciones como Chocó, como La Guajira, como la misma gobernación de Córdoba, aunque ese es conocido de todo el país, cuando gobernadores o alcaldes se robaron la plata de la salud. Porque es que ahí sí que se ha perdido plata, secretario, y me imagino que en su investigación eso usted lo debe tener muy destacado, ¿no? Claro que sí. Mire que, por ejemplo, le he solicitado a la Fiscalía, por ejemplo, qué pasó con los 14.000 millones de pesos que se robaron del Hospital Metropolitano de Barranquilla. Tengo copia de la denuncia penal, de las pruebas donde constan los cheques y las transacciones a través de las cuales sacaron 3 personas, el gerente de ese entonces, la esposa y el sobrino. Al parecer se llevaron 14.000 millones de pesos hace varios años, salieron del país y no pasó absolutamente nada. Tenemos el caso de Purificación en el Tolima, una situación muy similar. Tenemos copia de la denuncia penal, de las pruebas donde se indica que al parecer se robaron 10.000 millones de pesos y los personajes denunciados siguen allí. Entonces, por supuesto que la gravedad sobre la pérdida de recursos de la salud tiene distintas connotaciones, está en todos los niveles territoriales y pasa por los casos que les acabo de mencionar hasta otros que tienen que ver con la flexibilización jurídica que termina entonces en estas situaciones que creemos que se pueden resolver con una reforma a la salud. Secretario, a partir de esto, ¿ustedes consideran que Alejandro Gaviria cometió alguna irregularidad?
Nosotros creemos que esto en primer lugar no es un señalamiento personal contra absolutamente nadie. Lo que estamos planteando en el informe es que si no se hubieran flexibilizado las normas en aquel entonces, no se hubiera podido llevar a cabo ni la recepción de pacientes de Café Salud. De Salud Cop a Café Salud, ni tampoco se hubiera podido crear Medimás. Esto solamente se dio por la flexibilización de la norma. Pero si eso tiene implicaciones jurídicas en el ámbito disciplinario, penal o fiscal, eso es algo que le compete a las autoridades. ¿Pero usted considera que era malo que se recibieran pacientes en otra EPS mientras una tenía problemas y que eso es malo? Pues imagínese que en el caso de Café Salud, como para irnos a ese punto en concreto, simplemente se da de manera tal que solamente hubiera podido darse a partir de esa inyección de 200 mil millones de pesos que se dio en el marco de un convenio firmado entre Salud Cop y el exministro Gaviria y su ex viceministra, requisito sin el cual 8 días después Café Salud hubiera podido recibir más de 4 millones de afiliados de Salud Cop en liquidación. Entonces, si tú tomas el 100% de una subcuenta del FOSIGA para revivir una entidad prestadora de salud, que además de eso hacía parte del mismo grupo empresarial, lo que estamos encontrando es que, al parecer, el grupo Salud Cop terminó pasando de un bolsillo a otro los usuarios, los recursos, y todo terminó muy mal. Entonces, sí. La situación, la conclusión es que si no se hubieran tomado esas medidas en materia de política pública, en materia de financiamiento a las EPS, en este caso Café Salud, la historia seguramente estaría distinta. Claro. El exministro Gaviria ha salido diciendo, leí ayer en el periódico, que no había otra alternativa. Pues seguramente es muy fácil para cualquiera juzgar la historia con argumentos de hoy, y eso es ahistórico en principio. Lo que nosotros creemos es que el país tiene que conocer que se tomaron esas medidas y que eso terminó en la pérdida de recursos de la salud, en barreras de acceso a los usuarios, y que hoy se puede mejorar esa situación a partir de una reforma que se pueda dar en el Congreso de la República. Doctor Hidárraga, cuando uno habla de una comisión de la verdad, es que lo que se busca es establecer una verdad oficial. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad derivada de los acuerdos de paz de La Habana. Y para crear una verdad oficial, pues por lo menos se tiene que tener distintos puntos de vista o una comisión independiente que elabore ese informe que se va a convertir en una verdad oficial. Por eso le quiero preguntar, ustedes al elaborar este informe, ¿hablaron con Alejandro Gaviria? ¿Hablaron con otros exministros de salud? ¿Hablaron con los representantes de la CPS? ¿O esto simplemente es una verdad oficial redactada por un gobierno que quiere cambiar el sistema de salud? No, en absoluto. Digamos, primero que todo, lo que sucede en el fondo y la forma de la Comisión de la Verdad es una responsabilidad que asumió el Congreso de la República a través de la presidencia de la Cámara de Representantes. En segundo lugar, pese a que este informe, que es un insumo en clave de discusión que se presenta al Congreso de la República, no tomó fuentes primarias como la voz del exministro, de los exministros que aparecen en ese relato, tampoco se podría deducir que es algo dirigido o amañado. Ustedes hicieron un informe de una comisión de la verdad, un informe de comisión de la verdad, un informe de verdad oficial sin tener en cuenta a ninguno de los actores que hacen parte del sistema de salud. Es decir, ¿es una verdad oficial redactada por el gobierno nacional? Es una verdad a partir de los hechos jurídicos que se encuentran. Es decir, estamos hablando de una resolución, la 4737 del 2015, del Ministerio de Salud y Protección Social, que suscribió unos bonos operables, los BOCAS, emitidos a Café Salud, sin lo cual Café Salud, 7 días después, no hubiera podido recibir los usuarios, los más de 4 millones de usuarios de la liquidada Salud Cop. Y estamos hablando de la flexibilización de un decreto en 2017 que facilitó
que se creara Medimás a partir de un plan de manejo de rehabilitación que tenía en su entonces Café Salud del año 94. Pero usted dice que esto es verdad judicial. ¿Qué judicial? Usted nos está hablando aquí de unos decretos, de unas resoluciones. Aquí no hay una resolución de un juez, aquí no hay una decisión de un tribunal. Estas son unas conclusiones que usted está sacando con base en unos documentos oficiales. Sí, pero son unas conclusiones suyas. Pero por supuesto es un insumo que se está presentando. Pero son conclusiones suyas. Una comisión que tiene que crear el Congreso de la República. Pero con conclusiones suyas, secretario. Estamos hablando de hechos jurídicos. No, hechos jurídicos no son hechos jurídicos. Serían hechos jurídicos si un juez hubiese tomado alguna determinación al respecto. Son unas decisiones ejecutivas. Que decisiones ejecutivas todos los gobiernos toman. Claro, pero estamos hablando de una serie de resoluciones de actos administrativos que están documentados. O sea, no estamos hablando de un valor probatorio, jurídico, con implicaciones judiciales. Estamos hablando de una serie de resoluciones de actos administrativos que provinieron del gobierno nacional desde entonces y que facilitaron la situación que estamos colocando de presente. Sí, secretario, usted es experto en transparencia, en buscar dónde hay corrupción y demás. Yo quiero preguntarle desde lo que usted conoce, ¿cree que cambiando toda la infraestructura del sistema de salud colombiano realmente se van a dejar de robar la plata? ¿Esa es la solución? Eso es como cuando uno se pregunta si cambiando un modelo estatal se van a dejar de robar los recursos. Mira, la corrupción es una situación que hoy en Colombia considero que se volvió cultural y merece un cambio cultural, al tiempo que tomamos cada vez medidas disuasivas y preventivas de la corrupción. O sea, no nos interesa que perseguir solamente a los que se han robado el dinero público. Necesitamos es que la gente no se robe el dinero público para evitar que lo que pasó, por ejemplo, con tantos hechos como los que les acabo de mencionar o con centros poblados, que simplemente terminaron perdidos y hoy son irrecuperables. Señor director, que lucha por la transparencia, estoy mirando en el periódico El Tiempo de hoy, en su unidad investigativa, un artículo que firma Rafael Quintero Cerón. Dice así: estos son los contratos más costosos que ha firmado el gobierno en el 2023. Nueva sede del Ministerio de la Defensa y proyectos de infraestructura están en el top 20. Vea los detalles aquí. Y están los 20 proyectos. Le repito, incluyendo la sede del Ministerio de la Defensa Nacional. Su oficina, además de estar averiguando por estos temas importantísimos de lo que hizo o no hizo Alejandro Gaviria en su paso por el Ministerio de la Salud, su oficina ha leído, ha mirado, conoce, tiene alguna sospecha sobre alguno de estos 20 contratos. Estamos trabajando en eso, así como lo hicimos con el caso de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, como lo estamos haciendo en el caso de una denuncia que incluso se le dio en W Radio sobre una contratación en el Ministerio del Interior con un canal público de televisión. Estamos mirando y poniéndole la lupa a todos los contratos y a todas las actuaciones públicas de los altos funcionarios de ese gobierno, porque nosotros no vamos a permitir que la corrupción se dé en este gobierno, y en el marco de la lucha contra la impunidad estamos mirando cómo recabamos información para poner en conocimiento a las autoridades. O sea, los contratos de este informe todavía no se han tocado. O sea, usted no ha mirado los detalles de, por ejemplo, la nueva sede del Ministerio de Defensa. Eso no. Mira, Julio, nosotros duramos en este caso 4 meses. Absolutamente todas las denuncias que se han presentado ante la Fiscalía en particular son informes que han tardado 2 y 3 meses. Lo que informamos sobre la relación entre la venta de los aviones de lujo de la policía y los recursos de lo capaz
en esa presunta carterización de empresas y consorcios en Arauca. Es una investigación que tardó más de 6 meses. Nosotros, ante cualquier contrato, pues tenemos que ahondar para poder sacar algo contundente de fondo y no ningún tipo de prejuzgamiento contra lo que viene sucediendo. Secretario, usted dice que terminó ya lo del Ministerio del Deporte de la exministra Urrutia. ¿Cuál fue la irregularidad mayor que encontró su despacho de esa maratón de contratos de la exministra Urrutia? De esa maratón de contratos, la Secretaría de Transparencia logró encontrar que en un fin de semana, digamos lo más irregular, pero más en el ámbito de la ética que de lo penal o de lo disciplinario, desafortunadamente la exministra, a sabiendas de que ya no seguía más como ministra, firmó 202 contratos en un fin de semana y en altas horas de la noche. Eso en la interpretación amplia del derecho penal podría tener incluso una posible interés indebido en la celebración de contratos, pero eso lo determina la Fiscalía. En el ámbito, digamos, de la planeación, con implicaciones fiscales en el caso de la Contraloría o disciplinarias, estamos hablando de una posible violación al principio de planeación por cuenta de unos contratos que se traslaparon en el tiempo, es decir, personas que tenían contratos de enero a abril y resultaron con contratos de marzo a diciembre. Esos 2 meses, marzo y abril, que terminaron personas con 2 contratos al mismo tiempo y en la misma entidad, pese que habían renunciado a su primer contrato por razones personales, terminaron aceptando sin más el otro contrato, pero hasta diciembre, bajo las mismas condiciones, bajo las mismas obligaciones, lo cual nos resulta extraño. Eso, digamos, es lo más grave que se ha encontrado. Estamos adelantando otras cosas relacionadas con por ejemplo, la situación de los Juegos Panamericanos. Ya nos hemos sentado con la ministra del Deporte actual, hemos llamado al alcalde Jaime Pumarejo para ver cómo resolvemos la situación que se desprende de la firma y esas obligaciones que tenemos como gobierno para la celebración de los Juegos Panamericanos en el 2027. Lo que nos preocupa y más nos alerta allí es que al parecer debe haber un documento COMPES que soporte el pago de esa obligación que dejó firmado el gobierno anterior, que es una obligación sustancial que al 2027 implicaría una inversión de más de 700.000 millones de pesos, recursos que en principio no están, pero sobre todo no tenemos el soporte legal para poder desembolsarlos. Entonces, eso es algo de lo que se está ocupando la exministra del Deporte. No tiene que ver con la exministra Urrutia directamente, pero lo que sí podemos decir es que en ese caso en particular, la exministra Urrutia fue prudente al no girar esos recursos sin el soporte jurídico que le permite al gobierno desembolsarlos. Raga, muchas gracias por atendernos, señor secretario Hidárraga de la Julio, Transparencia. Juan Pablo, a todos, muchas gracias. Muy amable, muy gentil.